Hay 5 cosas que debes evaluar si tu hija o hijo tiene más despertares nocturnos de lo esperado para su edad. Lo primero y más importante es ver si hay algún trastorno orgánico, ya sea una enfermedad del sueño, como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas, o cualquier otra enfermedad, por ejemplo una condición gastrointestinal que puede interferir en el sueño. En segundo lugar, revisar cómo está el ambiente y la rutina de sueño. En el ambiente, recuerda ver la temperatura, el ruido y la oscuridad del lugar donde duerme. Eso ya lo revisamos en un video la semana pasada. Tercero, cómo es su día y si está llegando sobrecansada o sobrecansado para el inicio del sueño. Y esto en general ocurre cuando el número de siestas o la duración de estas no es el adecuado, es decir, cuando duermen menos durante el día, paradójicamente también duermen más mal durante la noche. Recuerda también que la primera siesta del día es la más importante porque determina el resto de la estructura del día y por lo tanto también de la noche. En otros casos, hay niños o niñas que se despiertan más de lo normal sin tener ningún problema o trastorno. Y esto es solo una variación de lo que es el promedio, porque no todos estamos dentro del promedio. Y finalmente existen las asociaciones de sueño, que son cualquier objeto o alguna acción que tu hija o hijo requiera para iniciar el sueño y que después no esté durante el resto de la noche y por lo tanto en cada despertar, al no tener esta asociación presente, se genere un despertar con llanto o con interrupción del sueño de tu hija o hijo y también el de ustedes. Hay 3 aspectos claves antes de hacer una intervención en una asociación de sueño o en cualquier aprendizaje durante la infancia. Lo primero es que esto sea en una base de seguridad. Cuando el cerebro no se siente seguro, el foco de atención no está en el nuevo aprendizaje, sino que en esto que le causa inseguridad. Por eso es tan importante la seguridad en esta intervención y en cualquier aprendizaje en la infancia. En segundo lugar, los aprendizajes siempre deben ser en positivo. Esto evita traumas y también hace que estos aprendizajes sean mucho más duraderos y efectivos. Y finalmente, tomar el tiempo que requiere cada aprendizaje y por lo tanto hacerlo de manera gradual. Cuando vamos a hacer una intervención en sueño, primero tenemos que revisar 6 puntos. Lo primero es cuál es el objetivo que ustedes tienen con el sueño de su hija o hijo. ¿Quieren disminuir los despertares? ¿Quieren erradicarlos? Pero acá lo importante es que este objetivo sea realista en relación a la edad de su hijo o hija. En segundo lugar, debe hacerse en condiciones ideales, sin cambios que generen un estrés ya sea interno o externo. Por ejemplo, cuando hay aprendizajes importantes dentro del desarrollo cerebral, como por ejemplo la adquisición de la marcha, esto genera un leve estrés para el cerebro y también puede verse afectado el sueño. Por lo tanto, no les recomiendo hacerlo en esos momentos. Lo mismo que cuando hay cambios en el ambiente, como la escolarización, cambios de casa, etcétera, que también pueden significar un estrés para tu hija o hijo y no solo el momento para hacer un cambio en su rutina. En tercer lugar, revisa cómo es la rutina y el ambiente de sueño. La semana pasada ya conversamos de eso en otros videos, así que los invito a revisarlos. En cuarto lugar, inicia el cambio de sueño siempre primero en el sueño nocturno y luego en el diurno, si es que tu hija o hijo todavía lo hace. Y esto es porque en el sueño nocturno es mucho más fácil hacer cambios y por otra parte, si partimos un cambio en el sueño diurno, puede ser que no logremos el tiempo y la cantidad de sueño diurno o siesta que necesita tu hija o hijo y esté llegando entonces sobrecansado al inicio del sueño nocturno, se prolongue la latencia del sueño, es decir, lo que se demora en quedarse dormido y el sueño nocturno además sea de peor calidad, cronificando el problema del sueño y haciendo más difícil la erradicación
de la asociación. En quinto lugar, debes mantener esta misma técnica en todos los despertares nocturnos, aunque esto al principio pueda ser muy difícil, pero es la única manera de que el aprendizaje sea efectivo. Y finalmente, considerar que el tiempo que esto va a tomar es entre 1 a 2 meses. Estos son los tiempos efectivos en relación al cerebro y el sueño. El primer paso puede ser el más difícil y esto es porque puede haber alguna reacción inicial en tu hija o hijo ante el cambio que están haciendo. Y es acá donde deben tener paciencia, ser constantes y mucho apoyo. Acá vas a seguir ocupando la asociación para dormir, como por ejemplo el movimiento, pero idealmente cambien de persona. Si por ejemplo es la mamá quien hace esta asociación para dormir, recomiendo que en este paso entonces empiece el papá o viceversa, u otra persona. En este caso, mantiene la asociación hasta que tu hija o hijo esté somnoliento, pero no totalmente dormido. Y es ahí donde lo vas a dejar en su cuna, cama o el lugar donde va a dormir el resto de la noche y lo van a acompañar y van a dar contención física, es decir, contacto verbal con intervenciones muy leves, como por ejemplo shh, o palabras que no activen el cerebro, que no inviten a una conversación y a una activación, hasta que se quede dormida o dormido. Si en este proceso llora, se pone irritable, traten primero de calmarlo con estas intervenciones de menos a más, es decir, verbales, luego contención física en el lugar donde está durmiendo y finalmente, pero rápidamente, sacarlo de la cama o cuna para contenerlo, calmarlo y volver a empezar este proceso. Esto también hace que este primer paso sea uno de los más difíciles, porque hay que repetirlo a veces, muchas veces, tanto al inicio del sueño como en cada despertar. En el paso 2 van a hacer exactamente el mismo proceso que les expliqué en el paso anterior, pero en vez de dejar a tu hija o hijo somnoliento en su cama o cuna, déjalo relajado y acompáñalo y dale contención de menos a más, verbal, física y finalmente sacarlo hasta que se quede dormida. También recuerda que repetir este proceso todas las veces que sea necesario, pero probablemente va a ser muchas menos veces que en el paso número 1. Antes de partir, el paso número 3, tienes que revisar que tanto la rutina como los horarios de sueño están muy bien establecidos, ya que es en este paso en donde vamos a eliminar la asociación. Y por lo tanto, la rutina de sueño que ya estableciste, que debe ser siempre igual, idealmente a la misma hora y breve y predecible para tu hija o hijo, reemplazará esa asociación de sueño de manera gradual. Entonces, después de hacer esta rutina, que tiene que tener algún componente relajante para tu hija o hijo, como por ejemplo leer un libro juntos o algún masaje, por ejemplo, se termina la rutina y lo dejas en su cama o cuna, estando relajado, no somnoliento, y lo acompañas con la contención necesaria, siempre de menos a más, como te comenté en los pasos anteriores, hasta que se quede dormida o dormido. El paso 4 es muy similar al paso 3, pero con una pequeña diferencia. Acá vas a volver a hacer la rutina y luego tu hija o hijo lo dejas en el lugar donde va a dormir, pero vas a dar contención, ya sea verbal, física o sacarlo de la cama cuna, solamente hasta que esté somnoliento y no totalmente dormido. Una vez que esté somnoliento, acompáñala o acompáñalo hasta que consiga el sueño. En el paso 5, al igual que en el paso anterior, vas a hacer la rutina con el componente relajante y luego dejarlo en su cama o cuna y solo vas a intervenir con contención de menos a más si es que tu hija o hijo lo notas intranquilo. Si es que no, solamente lo acompañas y esperas que se quede dormida o dormido. El paso 6 también es muy similar al paso 5, con la diferencia que la contención en este caso es solo verbal y ya no hay una contención física. Si notas que tu hija o hijo
todavía necesita la contención física, debes permanecer en el paso anterior hasta que se sienta segura o seguro para tener un sueño más autónomo y poder iniciarlo sin la necesidad de la contención física. El último paso, el paso 7, es cuando ya haces la rutina de sueño relajante, la cual debes mantener idealmente siempre, y después acompañas a tu hija o hijo hasta que se quede dormida o dormido, sin necesidad de dar una contención. Si crees que tu hija o hijo todavía necesita contención, retrocede a los pasos anteriores y quédate el tiempo que sea necesario. En los niños y niñas mayores de 1 año puedes ocupar el objeto de apego. En los menores no, porque se recomienda que el lugar donde duermen no debe tener nada. ¿Y qué es el objeto de apego? Es algo que se pueda mantener con tu hija o hijo durante el sueño, como por ejemplo un pequeño peluche, alguna mantita, etcétera, y que le dé seguridad a tu hija o hijo para cuando tenga esos despertares nocturnos, tenga la presencia de este objeto y pueda seguir durmiendo sin la necesidad de la intervención de un tercero. Te recomiendo que tu hija o hijo sea quien elija este objeto porque le debe generar mucha seguridad y que lo usen durante las actividades del día, sobre todo en las siestas del día y en el inicio del sueño nocturno. Para que este aprendizaje sea estable en el tiempo, hay veces que vas a tener que retroceder algunos pasos. Por ejemplo, hay situaciones en que tu hija o hijo requiere más contención emocional y esto lo va a manifestar sobre todo en la noche. Por ejemplo, si está con alguna enfermedad, un resfrío o algún evento vital importante, por ejemplo, la escolarización o un cambio de casa o de pieza, va a requerir más contención emocional. Y en ese caso, retrocede hasta el paso que tu hija o hijo requiera. Acá lo importante, recuerda siempre, es que mantengamos una base emocional segura para la que tanto el aprendizaje dentro del sueño, pero el desarrollo cognitivo y emocional de tu hija o hijo sea de la mejor manera.